Una de las comparativas que más nos habéis pedido, la DJI Action versus la todopoderosa GoPro Hero 10. Aquí la tenéis, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo una comparativa espectacular, pero antes no olvides suscribirte, justo aquí debajo. Comenzamos hablando del diseño, donde nos encontramos quizás con la principal novedad, el nuevo diseño modular en Action 2 frente a un diseño más clásico en la GoPro Hero 10. Quizás ya lo habíamos visto, la primera cámara deportiva modular fue el modelo Insta360 One R, pero en este caso mucho más compacta. En mi opinión, el hacerla modulable te permite jugar más y sobre todo poder seguir creando nuevos módulos para ir mejorando la cámara. Para no enrollarnos mucho en esta comparativa, te dejo la review de la Action 2 completa aquí arriba. Podemos decir que las máximas resoluciones a las que graba la Hero 10 es de 5K a 60 frames por segundo frente a los 4K 120 frames por segundo de la Action 2. Aquí está claro que gana la Hero 10, aunque lo importante más allá de la resolución es casi cuándo la usas, cómo la usas y qué fácil es grabar cada una. Ahora vamos a ver 25 segundos de cada una de las cámaras frente a frente para ver cómo graban, con la misma resolución y la misma estabilización. Si nos centramos en las dimensiones y en el peso, aquí es donde la Action 2 gana por bastante. El módulo de la cámara tan solo es 100 gramos más ligero que una GoPro Hero 10. Si estás grabando vídeos y lo haces pues con un palo selfie o al montarlo en un dron FPV, vas a ahorrar mucho peso con solo el módulo de la cámara, aunque si agregas los otros módulos de la pantalla frontal o de la batería, se va volviendo más pesada hasta alcanzar los 120 gramos, pero sigue siendo aún así más pequeña y más ligera que la Hero 10. Estos dos modelos cuentan ambos con pantallas táctiles muy agradables, con muy buena respuesta y muy buena definición. Sin quejas en este apartado, salvo quizás en las esquinas de la Action 2, pero bueno, eso sí, ambas cámaras tienen pantalla frontal y te permiten hacer vlog. Sí, en ambas cámaras vamos a tener una pantalla frontal, pero que en el caso del DJI va a ser una pantalla frontal táctil, con toda la funcionalidad, exactamente igual que la trasera. Así que si la estamos usando para hacer un vlog, podemos cambiar todas nuestras configuraciones directamente aquí. Realmente muy cómodo. Si tenemos una pantalla frontal, la Hero 10 no tiene esa funcionalidad, es más pequeña y no tiene tanta definición. Así que aquí un gran punto para la Action 2. Ahora os voy a dejar con varias pruebas que he hecho de vlog con las cámaras, sin realizar ningún cambio en los ajustes de audio, tal cual viene de fábrica. Action 2 frente a la GoPro Hero 10 en modo vlog, en modo si vosotros os dedicáis a esto o si os gusta grabar vuestros viajes, vuestras aventuras. Hola de nuevo, estamos grabando otro vídeo de la DJI Action 2 frente a la GoPro Hero 10 en modo vlog, en modo si vosotros os dedicáis a esto o si os gusta grabar vuestros viajes, vuestras aventuras con las pantallas frontales, haciendo vlog, explicando a la cámara lo que estáis haciendo, pues esta es una buena para saber cómo se escuchan los micrófonos tanto de la Hero 10 como de la DJI Action 2. La DJI Action 2 está configurado ahora mismo con el modo Pro y el micrófono en direct todo, es decir, captura al máximo con los 4 micrófonos que tiene el módulo de la pantalla frontal
Si hablamos de la autonomía, la GoPro Hero 10 tiene una duración de 60 a 80 minutos, dependiendo de cómo la estés usando, está claro, con mayor velocidad o una mayor resolución, y aquí de nuevo la Action 2 gana bastante cuando montas uno de los dos módulos adicionales, el de la pantalla o el módulo de batería externa, que llega a sumar hasta unos 150 o 180 minutos de autonomía. Pero eso sí, solo con el módulo de cámara te va a durar unos 30 minutos aproximadamente, pero se irá recargando cada vez que conectes un módulo de batería. En la GoPro está claro que puedes comprarte y cargar tantas baterías como quieras y llevarlas siempre que salgas de aventura. Entonces, ¿aquí qué cámara gana? Está claro que la Action 2 tiene una mayor autonomía cuando se acopla uno de los módulos, pero es algo más incómodo, por lo que va a depender mucho de tu uso y sobre todo de tu gusto. Ahora os dejo con unas pequeñas pruebas que he hecho con muy baja luz, prácticamente de noche, con ambas cámaras. Como ya habréis visto en el vídeo de test de la DJI Action 2 que te dejo por aquí arriba, tenemos una increíble estabilización con el nuevo Rocksteady 2.0. Pero si queremos probar el Horizon Steady, solo lo podremos probar en resolución 2,7K. Algo que la Hero 10, eso sí, no puede hacer si no compras aparte el módulo GoPro Max Lens o únicamente tendrá Horizon Steady hasta una rotación de 45 grados en el eje horizontal. Por supuesto, y como no, las dos tienen una opción de resolución y velocidad a 4K 120 frames por segundo. Como ya hemos dicho, esta es la máxima resolución y velocidad que tiene la DJI Action 2 y que nos quedan con unos resultados tan chulos como estos. Además, ambos modelos cuentan con ultra slow motion, ultra cámara lenta, hasta 240 frames por segundo, muy lento, así que vamos a ver qué diferencias hay entre cada una y vemos si es más suave en un modelo que en otro. Eso sí, hay que decir que esta resolución y esta velocidad únicamente en la DJI Action 2 se alcanza hasta 1080 Full HD. Ambas cámaras ofrecen tanto timelapse como hyperlapse, así que vamos a ver algunas tomas de hyperlapse para ver qué tal esa estabilización en los dos modelos cuando te estás moviendo con las cámaras simplemente sujeta con un palo selfie. ¿Y qué os parece si os dejo con unos resultados muy chulos de la GoPro Hero 10? Y ahora unos resultados de la DJI Action 2. Por cierto, dime ahora mismo en los comentarios qué cámara te parece mejor y sobre todo, ¿por qué? Mucho se está hablando y hay muchos comentarios y quejas de usuarios sobre el calentamiento en ambos modelos, así que he hecho alguna prueba y sí, la cámara DJI Action 2 se sobrecalienta únicamente si grabo a 4K 120 frames por segundo y la dejo grabando durante un largo periodo de tiempo, por lo que definitivamente es algo que la marca pues tiene que estudiar, está claro. Aunque en mi experiencia personal no vas a grabar nada más que unas tomas a 120, ya que estar continuamente grabando a esa velocidad y resolución hace que te comas la memoria y la batería en un pispás. En mis pruebas no he tenido para nada ese problema.
grabo siempre a 4K, 30 o 60 frames por segundo y algún momento chulo como una bajada o un salto espectacular los grabo a 120, pero ya está. En la GoPro nos encontramos con lo mismo, únicamente si grabas a máxima resolución vas a encontrar esos problemas si haces tomas muy largas. Yo prefiero bajar a 4K, 60 frames o 30 frames, donde la cámara graba muy cómodamente, sin calentarse ni apagarse. Aunque alguna vez sí se me ha quedado bloqueada y he perdido lo que había grabado, algo que me consta que GoPro ya está trabajando en ello. En el punto de la fotografía, la Hero 10 creo que es la clara dominante, ya que puede disparar imágenes con una resolución de hasta 23 megapíxeles, donde la Action 2 únicamente puede disparar imágenes de hasta 12 megapíxeles. Pero es que además GoPro tiene algunos modos de fotografía muy chulos. Pero eso sí, hay que decir que las dos cámaras cuentan con disparo de foto en modo RAW. Sorprendentemente, la Action 2 de DJI consigue unos muy buenos resultados en el apartado del campo de visión, bastante más amplios que la Hero 10 en lo que viene siendo la captura normal, sin modificar ningún ajuste en concreto. Cuando hablamos de colores, hay dos formas diferentes de disparar. Puedes usar los colores predeterminados, que es lo que la mayoría de la gente hace, pero que en ambas cámaras también te digo que se puede disparar en perfil plano o también llamado log, lo que te permite poder editarla en postproducción, lo cual es algo laborioso. En mi opinión, ambas cámaras consiguen muy buenos colores y GoPro, que suele ser muy bueno en este apartado, ha rebajado además la intensidad y la saturación con el nuevo modo natural. Aquí os dejo con algunas pruebas que he editado un poquito en postproducción. Ambos dispositivos cuentan, como no, con apps exclusivas que te permiten controlar las cámaras a través de tu smartphone. Tenemos por un lado la aplicación DJI Mimo y la aplicación Quick de GoPro. Ambas cuentan con funcionalidad de edición básica, quizás más avanzada en GoPro, administración de archivos y muchas más opciones. Aunque quizás hemos de decir que nos decepciona un poco la de GoPro, ya que solo te permite previsualizar mientras la cámara está en modo standby, pero que cuando le das a grabar, la transmisión se detiene. Además, tampoco podremos cambiar la configuración de ajustes tan básicos como la exposición, la velocidad del obturador o la ISO, algo que no nos convence para nada. Y que por supuesto sí que podremos hacer en la app DJI Mimo con una interfaz súper elaborada que viene de las apps de los drones, muy potente y que nos deja configurar prácticamente de todo y visualizar en tiempo real mientras grabas. En resumen, ambas cámaras son muy buenas, gama alta, pero sobre todo va a depender para qué lo uses o qué necesidades tengas. Para mí, cuanto más compacta sea una cámara, más ligera y cómoda, mejor, aunque tenga que perder algo de resolución, velocidad en vídeo. Coger y desmontarla y ponerla en el pecho o en un trípode es muy rápido y sobre todo cómodo. La resolución no lo es todo, es importante, sí, pero no lo es todo. Para cada persona va a haber puntos más importantes en una cámara o en otra, pero si tuviera que quedarme con una, de momento me quedo con la Action 2 por su comodidad de uso. Pero tiene una gran rival y esa es la Insta360 Go 2, así que suscríbete que pronto voy a tener la comparativa frente a la Go 2. Y por último, no me quería dejar que si hablamos del precio, ahora mismo puedes comprar el pack de DJI Action 2 doble pantalla por unos 519 € y la Hero 10 en Amazon al mismo precio. Si quieres ahorrar algo de dinero, pues puedes comprar el DJI Action Pack Energía, que estará a la venta a finales de noviembre aproximadamente por un precio de 399 €, o bien comprar la Hero 10 a través de su web oficial, con un descuento a través de la suscripción a GoPro Plus que se queda en 429,99 €. Recuerda que tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo por si le queréis echar un vistazo. Espero que os haya gustado esta comparativa de la Action 2 frente a la Hero 10. Me dejéis vuestras dudas y preguntas en los comentarios y suscribiros y darle a la campanita porque voy a lanzar muchos más vídeos.